Bueno, hacemos un repaso de lo último que vimos. Lo último que vimos, el repaso muy conceptual y muy concreto y sencillo, es que cuando tenemos una carga, y eso lo vamos haciendo juntos, ¿no? De características resistiva pura, ¿qué es lo que pasa? La tensión va en fase con la corriente. Están en fase. Tensión y corriente están en fase. Lo vemos ahí. Tenemos una excitación senoidal. La forma de la corriente, por supuesto, que es la respuesta es senoidal. Y tensión y corriente no presentan desfasaje alguno. ¿De acuerdo? Cuando vimos la carga siguiente, que es la carga inductiva, ¿qué habíamos deducido? Que la corriente atrasa. ¿Cuánto atrasa? Pi sobre 2. Correcto, o sea que para la misma excitación senoidal la corriente termina atrasando, o para una corriente que pusimos, no me acuerdo si pusimos la corriente, sí, creo que sí, la corriente con arranque en 0, la tensión aparece adelantada, ¿de acuerdo? O sea que tensión y corriente tienen un desfasaje de 90 grados, y la tensión adelanta respecto de la corriente, o la corriente atrasa respecto de la tensión en un ángulo de pi sobre 2. El diagrama fasorial responde de esta forma. Por supuesto, si hablamos de la fuerza electromotriz de autoinducción en el inductor, el fasorial es el que acabamos de demostrar. Acá y la demostración de estos desfasajes la tuvimos en la parte teórica. Y en el capacitor, ¿qué es lo que sucede? La corriente adelanta. Que la corriente adelanta respecto de la tensión, y habíamos puesto la tensión en fase, y habíamos encontrado la corriente como aplicación de esta ecuación diferencial, teniendo en cuenta que la forma de onda es U máximo seno de omega t, y nos resultó una corriente en adelanto en pi sobre 2. Habíamos hablado de los valores eficaces. ¿Qué es un valor eficaz? Para que responda el que quiera, vamos. El valor ¿Qué es pico el valor eficaz de la corriente? Alguien que me lo defina. Con sus palabras. Se puede ser el valor aparente que presenta la corriente alterna, ya que esta debe estar fluctuando entre valores, como no me acuerdo específicamente la definición. Valor eficaz. Valor eficaz, claro. Claro, valor eficaz. Habíamos dicho que cuando medimos 220 al tomacorrientes, en realidad no estamos midiendo 220. Estamos midiendo su valor eficaz. Estamos midiendo el valor eficaz. Lo que estamos midiendo es una función alterna variable, una frecuencia de 50 Hz, que registra un valor eficaz para esa senoidal de 220 volt, y lo que vos me estás diciendo que tiene un valor máximo o amplitud de esa onda senoidal, que es ¿cuánto? 311 volt. 311 volt, que resulta de multiplicar, ¿qué? 220 por raíz de 2. 220 por raíz de 2. Muy bien. Habíamos encontrado también las expresiones para que ustedes van a utilizar para calcular tanto la reactancia inductiva. ¿A qué es igual la reactancia inductiva? A omega L. A omega por L. ¿Qué es L? La inductancia. La inductancia es un valor característico de esa bobina. ¿En qué unidades tiene? El Henry. Henry, correcto. Y la reactancia capacitiva, bueno, ¿a qué es igual? A la capacitancia. No, la reactancia capacitiva, ¿a qué es igual? 1 sobre omega C. Lo están viendo ahí, 1 sobre omega C. ¿Y qué es C? Y la capacitancia mide en Faraday. La capacitancia. ¿Y qué unidades tiene? El faradio. El faradio, correcto. Bien.
Bueno, podemos empezar a ver la impedancia compleja. ¿De acuerdo? Así que ahora yo voy a dejar de presentar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, yo quiero ir mejor al pizarrón que andar pasando el apunte y leyéndole. Vamos a empezar con este circuito que ahora lo voy a dibujar, donde del lado de la derecha tenemos la carga, del lado de la izquierda la fuente. Esta fuente es una tensión senoidal, ¿sí? Representada como una función del tiempo, como lo que yo escribí aquí. Nosotros no vamos a trabajar con funciones del tiempo, sino que vamos a trabajar con fasores. ¿De acuerdo? Y la respuesta va a ser un fasor de corriente que va a responder a esta forma, a esta función del tiempo o esta I de t. Si ustedes se fijan, para una U de t que tiene un ángulo, digamos lo que está entre paréntesis, que es omega t más phi b, la corriente aparece como el mismo ángulo menos phi. Y vamos a ver quién es este phi, o quién impone este phi. Bueno, como carga ahora vamos a tener una impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Como la resistencia era la oposición que presentaba un circuito al paso de la corriente continua. ¿Verdad? Bien. ¿Qué más? Bueno, todo esto que yo estoy pasando rápidamente es lo que vamos a ver ahora. Bueno, sale bien, no sé. Bueno, como les decía, la forma del circuito tenemos una Z, tenemos una fuente que la expresamos o la identificamos un símbolo de esta manera, y acá tenemos la tensión U, esta es la carga, y en este circuito se establece una corriente, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la ley de Ohm? Pregunto, que la relación entre la excitación y la respuesta, acá tenemos carga, para este lado, no se olviden, la fuente, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la ley de Ohm en corriente alterna? La vamos a deducir igual, ¿eh? Y escucho. El resultado de la corriente, por ejemplo. I de t igual B La de t. relación entre la tensión y la corriente. Sí. Que nosotros lo definimos como que era una constante, y esa constante la llamamos resistencia en corriente continua. Sí. Acá la llamamos... Z impedancia. ¿Y qué es esta impedancia? Un número complejo, ¿de acuerdo? Aquí es igual Z, dependiendo de lo que tengamos acá. Ahora acá yo voy a hacer otra cosa. Voy a aprovechar y le vamos a cambiar las condiciones, no las condiciones, sino las características de esa Z. Y lo voy a hacer chiquito porque voy a agrupar los tres elementos que vimos, el capacitor, el inductor y la resistencia. ¿Y quién va a ser Z? Bueno, Z va a ser todo. Z va a ser todo. ¿De acuerdo? Bien. Pregunto, ¿es válida la segunda ley de Kirchhoff? Sí. Sí.
Tengo esta corriente en este sentido. ¿Qué pasa en cada uno de los elementos? ¿Qué tengo en cada uno de estos elementos? Una La misma caída. corriente. Una caída de tensión. Vamos a llamarle... Vamos a borrar esto para evitarlo. UR, ¿sí? A la caída de tensión en la resistencia. ¿De acuerdo? Si yo midiera acá con un voltímetro, tendría una tensión UR. Y acá, lo mismo. ¿Se llega a ver? Es decir, en cada uno de los tres elementos vamos a tener esto que yo estoy dibujando acá, ¿no? Tres caídas de tensión. ¿Y acá qué tengo aplicado? ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se entiende? Está un poco Sí. compacto el dibujo, pero bueno. Vuelve la pregunta. ¿Puedo aplicar la segunda de Kirchhoff a ese circuito cerrado? Sí. Sí, correcto. ¿Quién me la dice? Alguien que me diga, y yo me paro acá y damos la vuelta completa y volvemos al mismo punto. Los escucho. La U. U, ¿Le ponemos en fasor? Sí. sí Ok. señor, es un fasor. Bien. U Menos menos la UR. Menos UR la UL. menos UL. Menos la UC. Igual a 0. ¿Y a qué es igual? A 0. Correcto. Es una ecuación de equilibrio de tensiones. Entonces, despejemos U y es igual a UR más UL más UC. ¿Están de acuerdo? Pasé todas las tensiones que estaban afectadas por el signo menos del otro lado de la igualdad y tengo una igualdad de fasores. El fasor U correspondiente a la tensión de la fuente del lado de la izquierda y los tres fasores de las caídas de tensión en cada uno de los en cada una de las cargas, ¿sí? Bueno, por ley de Ohm, ¿a qué es igual UR? A la I por la R. UR es la tensión en la resistencia, es igual al producto del valor de la resistencia por la corriente. O sea, es I por R más. ¿Quién me dice UL? Otro, ¿no? Porque siempre el mismo... I por E. Está I aburrido. por Dale, L. Facundo. I por XL. Diego, ¿qué decís, Diego? Sí, ¿Está bien lo I que por, dijo E, Facundo? por L. Sí, ¿Cómo? I por L, por la impedancia. A ver, alguien que opine distinto. O que dé su parecer. En función de lo que leyó. Facundo dijo I por XL. Sí, sí, escuché, me acuerdo. Sergio. Sergio Martín, ¿qué dice Sergio Martín? No dice nada. Tomás, Damore. Por L, supongo. Habría que agregarle el J, quizá. José Snal. Acabo de verlo. ¿Qué opinás? Habíamos visto que R no era la parte resistiva de la impedancia ahí. R es la parte real, que es
justamente la resistencia de toda esa impedancia que yo marqué con línea punteada. Pero yo estoy preguntando específicamente a qué es igual la tensión sobre el inductor. Sí, son Sobre- inductor y capacitor ideal, ¿no? Que estamos viendo. Tanto el inductor como el capacitor son ideales, correcto. Bien. No sería, no sé, no tendría que ser 2pi por frecuencia por L por la corriente, que sería, eso sería XL, ¿o no? La corriente por 2pi frecuencias omega Claro. L. Pero falta la J. O sea, falta en qué versor No te lo perdemos. pregunté, Juan. Tenés razón, pero no te lo pregunté. ¿Entienden lo que dijo Juan? Falta la J, dijo. Porque esto es un número. Esto es XL, como bien habíamos puesto en la parte teórica. Estoy viendo dónde. Claro, Voy a pero como es el versor J, va a ser la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿o no? Sí, pero yo estoy viendo en el elemento, no te estoy diciendo en Mm. todo esto. Los dos Por están ahí en J. dijeron XL, que es igual a omega por L, y eso es correcto. Y XC es igual a 1 sobre omega C, eso es correcto. Ahora, vean la parte teórica y qué termina resultando cuando vimos UL. ¿Mm? ¿Qué le pasaba a la tensión en el inductor y a la corriente en el elemento que estamos analizando? O sea que en el Yo tengo que la tensión está acá. ¿Dónde está la corriente? atrasada pi sobre 2. Claro. Y en el capacitor es al revés. Esta corriente está en adelante respecto de la tensión. Bien. ¿Cómo lo habíamos demostrado que se podía pasar de la función del tiempo, que habíamos dicho, y nos daba que U de t era en el elemento nada más, ¿no? Era U máximo por seno de omega t, y dt en el mismo elemento era I máximo por el seno de omega t menos pi sobre 2. Esto es lo que habíamos deducido. ¿Cómo pasábamos a trabajar con los fasores? ¿Qué habíamos hecho con lo que estaba acá? ¿Sí? Que nosotros habíamos escrito que I o que U máximo, ¿sí? ¿A qué era igual? A omega L por I máximo. ¿Se acuerdan? Habíamos multiplicado y dividido por raíz de 2, o multiplicando mismo por raíz de 2, y teníamos que U era igual a omega L por I. Porque al dividir por raíz de 2 teníamos el valor eficaz de la tensión o módulo y lo mismo en la corriente. Pero ¿qué nos estaba faltando acá para obtener este desfasaje? ¿Qué había que hacer? Multiplicar por J, y esto tomaba características de fasor, y teníamos J omega L por I. Y esto estaba rotado, ¿sí? Habíamos visto así en el apunte, ¿en cuánto? En 90 grados, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso está en el apunte y lo hemos demostrado. Para obtener esto, y estar hablando de lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta o afectar a la reactancia inductiva, ¿por qué?
por el operador imaginario. Es decir, En este caso entonces ponemos menos J. no, no. Yo lo puse así genéricamente. XL, si lo querés darle características de un número complejo, pasa a ser J omega L. Y XC, J omega C, que cuando los habíamos pasado al numerador, nos quedaba menos J1 sobre omega C. O este menos lo ponemos adelante. Y ahí surge la diferencia, como bien dijeron por ahí, de la reactancia de la XL menos XC. Ahí está. Por lo tanto, esto, ¿qué es? El producto de la impedancia inductiva multiplicada por la corriente. Y lo mismo tenemos que hacer con el capacitor. ¿Cómo queda en el capacitor entonces? ¿A qué es igual UC? Lo que está ahí. I por 1 sobre J omega C. Y por menos, bueno, puse omega L, acá voy a poner XC. Perdón, XL. Voy a poner directamente esto. ¿De acuerdo? Y esto es menos J XC, para escribir un poco menos. Se está multiplicando, ¿eh? Bien. ¿Qué puedo hacer acá? Sacar factor común. ¿Qué cosa? Y ¿Y qué me queda? Y acá también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar factor común? J. 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 Y esto me queda así. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y esto, como bien saben ustedes, lo que habíamos dicho, es la reactancia del circuito, que no dice de su característica, dice que es la parte imaginaria de un número complejo Z, que ahora lo vamos a definir. Se puede escribir más J, X, es decir, I igual, perdón, U igual a I por Z. ¿De acuerdo? U I por Z. Por lo tanto, ¿a qué es igual Z? La idea. ¿Qué es lo que tenemos acá? O acá, si quieren. ¿Qué tenemos? La ¿En impedancia. dónde? La Sería. impedancia. Es como la impedancia descompuesta en dos vectores, sería. La Por así impedancia llamarlo. escrita como un Escrita en número rectangular. complejo. Claro, La claro, impedancia forma tiene un dinámica. componente resistivo y uno en La impedancia escrita como un número complejo en forma, en este caso, binómica, ¿sí? Con su parte real y su parte imaginaria. La parte real de la impedancia nos representa la resistencia y la parte imaginaria, la reactancia. Y la reactancia, si tengo dos elementos de distintas características, como el inductor y el capacitor, en serie, tengo que hacer una diferencia de la reactancia inductiva y la capacitiva. ¿De acuerdo? Entonces, ley de Ohm, U sobre I igual Z. Si lo escribimos directamente, esto se puede borrar. Lo que pasa es que a veces ustedes están acostumbrados a
utilizar una fórmula y no ver bien de dónde sale. No necesariamente una impedancia. ¿Una impedancia puede tener los 3 elementos? En realidad. Pregunta. ¿No real? No, tiene. O es. Así como está. Propósito. No. Tiene 2 componentes, uno real y uno imaginario. El real, si hay resistencia presente en el circuito, lo va a tener. Y el imaginario, si hay una reactancia presente en el circuito, lo va a tener. O sea, tiene esa reactancia puede ser de características inductivas o de características capacitivas. No quiero entrar en ningún tipo de caso particular. Bien, entonces Z es igual a R más JX. ¿Sí? Con reactancia igual diferencia de XL y XC. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra manera puedo representar este número complejo, aparte de forma binómica? En polar. En polar. ¿Y cómo era? Módulo y ángulo. Módulo y ángulo. ¿De acuerdo? Estas son las 2 maneras que vamos a ver, en principio. Bien. Bueno. Vamos a hacer ahora el diagrama de impedancia para una situación así, cualquiera. ¿Cómo se representan? Como vectores, el módulo y el ángulo. En Como el los eje números X tenés la parte del eje Y y la parte imaginaria. real imaginario. ¿Qué llevamos? Sobre el eje real llevamos la resistencia. Vamos a hacerlo en este negro que está más nuevo. ¿Sí? Y vamos a suponer para nuestro caso que XL es mayor que XC. Entonces, tenemos XL, perdón, si vamos a representar todo, no. Lo voy a hacer en todo en uno. Bueno, ¿y XC? ¿Cómo lo Está hacemos? solo En en menos menos J. Estaría por acá. Como dijimos que es más, yo lo voy a hacer a continuación. Y esto va a ser XC, lo que está aquí indicado. ¿Vale? Acá teníamos XL, ¿no? XL, XC está acá, pero lo traslado al extremo de XL. ¿Y qué tengo acá? Aquí tengo la diferencia de ambas reactancias. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende?
Es sencillo. ¿A qué es igual las ecuaciones que me permiten pasar de la forma binómica a la polar? Por trigonometría. Cuadrado de R más el cuadrado de X es igual ¿A a qué es Z. igual el coseno o el seno? Vamos a empezar por el seno. Seno de phi. ¿A qué es igual? El componente en J. Seno de phi. ¿A qué es igual? A la X sobre la A la R. X. X sobre la R, sí. Seno de phi. Sobre la Z. ¿Mm? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí. Hipotenusa es Sí. el módulo de Z. ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo acá puse Z porque en realidad tendría que haber puesto Z acá, ¿no? Z acá, con su correspondiente módulo y ángulo. ¿Está bien? Bien. ¿Y el coseno? Z sobre X. ¿Eh? La X, la R sobre la Z. Adyacente sobre esta magnitud, que es Z. ¿De acuerdo? ¿Puedo elevar al cuadrado? Ambas ecuaciones, ¿eh? Tanto del lado de la izquierda como la derecha, y puedo sumar, ¿les parece? Tendría que dar 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Y acá qué tengo? Lo voy a hacer un poquito más acá porque me quedó, bueno, a ver si lo acorto un poco. Me queda 1. Z cuadrado lo saco factor común, ¿de qué? ¿Están de acuerdo? Z cuadrado a modo de repaso esto, ¿eh? El cuadrado y de esta manera, como ustedes recordarán, se puede calcular el módulo de Z. ¿Y el ángulo, cómo lo calculo? Esto es phi, ¿eh? ¿Qué es igual phi? En una palabra, estamos pasando de la forma binómica a la forma polar. De la forma binómica porque tenemos R y tenemos X. X Z sobre es... R sería. ¿Cómo? X sobre R. Arcotangente X sobre La R. arcotangente de ordenadas sobre abscisas. Y estas dos ecuaciones recuadradas me permiten a mí pasar de la forma binómica a la forma polar. Vamos a ver cómo trabajamos, si con una u otra o de acuerdo a qué es lo que nos convenga en el circuito. Dependiendo de cómo esté configurado ese circuito. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo, che? Sí. El tema del módulo quizá es como que siempre es más rápido verlo por Pitágoras más que por los senos y cosenos. Y estamos viéndolo por Pitágoras. Sí. Pero el tema, digamos, directamente decir que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado y ya Sí, despejarlo bueno, de es ahí. lo mismo. El cateto adyacente es R, el cateto, el opuesto es X. Estamos hablando de la misma. Estamos los dos hablando de lo mismo, che. Bueno, ya hicimos o ya pasamos de forma binómica polar. Esto lo voy a borrar y voy a volver sobre ese circuito y vamos a ver. No pierdan de vista esto que está acá, ¿eh?
¿Qué características tiene este circuito? Esta que está indicada acá. Tengo una carga resistiva y una carga reactiva y tiene más peso la parte inductiva que la capacitiva. Por lo tanto, es un circuito visto desde la fuente RL. ¿De acuerdo? ¿Entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, que para el circuito podría haber inductivo. solo una bobina, digamos. Una bobina que si acá tengo, a ver, esto es muy, para verlo mejor es así. Si esto es 20 y esto es 5, ¿sí? Yo podría decir que visto para la fuente y esto es 10, el circuito se comporta como una resistencia de valor 10 ohm y una bobina, ¿de qué valor? J15. J15 ohm, 20 menos 5. Visto desde la fuente, yo lo veo como si fuese un circuito resistivo inductivo, cuando en realidad tiene 10, esta reactancia es J20 y esta reactancia es menos J5 ohm. Yo lo puedo ver así. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que cuando XL es mayor que XC, este es el diagrama de impedancia. Si XC fuese mayor que XL, Phi sería negativo. exactamente, phi sería negativo y la impedancia estaría... Si la carga resistiva pesa mucho más que la carga capacitiva en este caso, estaríamos acá. Si la carga capacitiva pesa mucho más que la parte resistiva, estaríamos por acá. Y si fuese capacitivo puro, estaríamos acá. ¿De acuerdo? Y como bien dijo por ahí Juan, si mal no recuerdo, el ángulo sería negativo. O sea que, si yo te digo Z igual a 10 menos 30, ¿qué te estoy diciendo? ¿De que es un circuito con componente RC? Sí, señor, exactamente eso era lo que quería que me respondan. Es un circuito que tiene características resistivas y como el ángulo es menor que 90, yo puedo inferir, como inferiste vos, que tiene características RC. Por supuesto que con un ángulo chico y este módulo, es mayor que XC. ¿Y si el ángulo es cero? En peso, independientemente que tengan otro comportamiento. Profe, si el ángulo es cero. Si el ángulo es 0, estamos para charlar. Podría darse el caso de que estuvieran presentes los tres elementos, pero los dos fuesen, tanto el inductivo como el capacitivo, tuviesen el mismo valor, se vería con reactancia 0 y tendríamos solamente una carga resistiva en apariencia, pero en realidad estarían los tres componentes. Eso lo dejamos para más adelante. Sería un caso de resonancia, ¿no? Las componentes reactiva inductiva y reactiva capacitiva, al tener la misma magnitud, ¿sí?, implicarían que visto desde la fuente, el circuito se comporte como resistivo puro. Ahora, si yo sé que no es así, y te hago, por ejemplo, el dibujo, lo hago acá chiquito, y te digo esto, y bueno, no hay duda que la impedancia de este circuito, donde te dibujé solamente una resistencia, que es lo que te estoy diciendo, es si, no pegó uno. Z igual 5, ¿querés ponerle? 5 con ángulo 0. Acá te estoy diciendo que esta impedancia tiene solamente parte real, y te lo estoy dibujando, te lo estoy mostrando, y de esta manera te lo afirmo, ¿no? Pero podría haberse dado el caso
que, a ver, vamos a decirlo y listo, antes de seguir, fíjate. J10. R igual 10 ohm. Menos J, 10 ohm. U. 200 volts, 220 volts. ¿Está bien? Tengo una corriente. Es un RL, ¿o no? ¿Cómo? Es un RL. Es Porque un sería. RL. Porque terminaría quedando XL más XC. ¿O no? No, se anula. No, claro. Tenés- Pero sí, Mira, sí, mira, despacito. Ah, no, perdón. Yo voy a escribir, mira, déjame. Z igual R más J XL menos XC. Escribo la fórmula. ¿Bien? Dale. Decime vos el valor de esta impedancia. O sea, sería 10 más. Y sería 10 menos 10, que No. quedaría 20. No. Bueno, Esto me está diciendo, yo estoy imponiendo este signo al decirte que es menos XC. Yo esto acá te quiero indicar que yo te podría no indicar, decirte XC, reactancia capacitiva 10 ohms. asumo siempre que es negativo. Es ¿no? negativo, sí. O sea, desde claro, ya. si no me lo pones, lo pongo igual, porque va a ser siempre negativo. Pues te lo hago así, mira, si no lo pongo puede ser una trampa. Si yo Ok. te pongo así, si te pongo así está mal. Vamos a partir de por ahí. Ahora, si yo te escribo, este lo voy a dejar, XC igual 10 ohm, mirá, ahí está. Yo te pongo así, te dibujo el capacitor y te pongo XC 10 ohm. Y acá te escribo XL igual 10 ohm, te estoy diciendo que esto es un inductor y esto es un capacitor y que su valor de reactancia vale 10. Ahí está bien expresado, sos vos el que lo tiene que interpretar. Sigamos, Entendí. ¿cuánto vale acá? Y bueno, valdría. O sea, ahí se anularían en teoría. O sea, 10 menos 10, 0. Y quedaría lo que ¿Cómo te estás. queda? 10, y si lo quiero expresar en polar, ¿cómo lo puedo hacer directamente, no? Sí. ¿Sí? Y si te lo quiero expresar en binómica, te pongo, no sé si se ve, 10 más J0. Ahí está. Ohm. ¿Está bien? Ahora, tenemos los tres componentes. ¿Está bien? Tenemos los tres componentes, pero para nosotros, para la fuente, visto desde la fuente, ¿sí? El circuito presenta una condición que hace que se anule la parte imaginaria por las características del circuito. ¿Está bien? Cuando tenés un circuito de este tipo, se dice que está en resonancia. Están igualadas las partes inductivas y capacitivas. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Bien. Yo quería ver, me fui por otro lado. Vamos a representar o vamos a darle forma a la ley de Ohm para el circuito que habíamos establecido al principio, que era la reactancia inductiva mayor que la reactancia capacitiva. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, XL mayor que XC. A ver por qué.
Ténganme paciencia, voy a tener que recargar me quedé sin carga. Bueno, ¿a qué es igual I? U sobre impedancia sería, ¿o no? U sobre Z, correcto. Claro. Correcto, U sobre Z. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a ver qué da como resultado. Ambas la vamos a expresar en forma polar. ¿De acuerdo? Entonces. No, que llevo a cargar. I igual U sobre Z. Bien. ¿Cómo está expresado la excitación? Vamos a darle un valor. O no, vamos, o sea, yo se lo puse como fasor, pero este fasor, escrito en polar, ¿cómo sería? 220 con ángulo 0. Por ejemplo, vamos a poner, en vez de poner 220, vamos a poner módulo. ¿Está bien? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Y el ángulo? ¿Por qué me dijiste 0? ¿Por qué no puede ser cualquier otro ángulo? Puede serlo, pero Puede serlo. ¿Y de qué depende? es más fácil quizá Es más fácil, tenés que tomemos razón, el es más 0. fácil para analizarlo, pensar que tengo la tensión sobre el eje real. ¿Está bien? Pero va a depender del momento de la conexión. Pero ¿le podemos poner un nombre genérico a ese ángulo? Por ejemplo, phi b. ¿Qué es phi b? El desfasaje inicial que tiene esa onda de tensión cuando yo saqué la foto y es que voy a analizar ese circuito. Está bien, el ángulo de la tensión, yo lo llamo phi b. En el apunte está puesto así. Entonces, la tensión es módulo y ángulo, ¿de acuerdo? Por ahí dijeron 0, bien, puede ser 0. Pero si no tiene un ángulo genérico, ¿sí? Que lo vamos a llamar phi de la tensión, ¿sí? Phi b, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos módulo de la tensión, ángulo de la tensión. ¿Qué teníamos acá? Escrito en polar, que recién lo vimos. El módulo de la Z y el ángulo Z phi Z expresado sería. como módulo y argumento, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y por Sí. ahí dijeron módulo y argumento. ¿Qué argumento? ¿Qué Phi ángulo Z. era? ¿Cómo lo habíamos llamado? Phi. Phi. ¿Positivo o negativo para nuestro análisis? Pues sí, positivo. ¿Están todos de acuerdo? Tiene razón el caballero. Positivo. ¿Por qué? Tengo mayor Porque- parte. Claro, tiene características CRL. Correcto, tiene características RL, como dijo Facundo, y tiene mayor peso la parte reactiva, como iba a decir Juan. Por lo tanto, recuerden el dibujo que habíamos hecho, daba por acá más o menos. Entonces le voy a poner phi. ¿De acuerdo? Para nuestro ejemplo. Entonces, esto es un fasor, ¿verdad? El fasor de corriente yo lo puedo escribir como... ¿Están de acuerdo? Yo les estoy recordando cómo se puede escribir este fasor de corriente. Sí, sí, sí. Módulo y argumento. En este caso va a ser el ángulo de quién, de la corriente.
Claro, se podría escribir como también la diferencia de phi b menos A phi. eso ¿o no? queremos llegar, Tomás. A eso vamos a llegar. Pero quería presentarles que esto es esto. Bien, volvamos acá. ¿Cómo resuelvo matemáticamente esto que les estoy mostrando? La división de los módulos y la resta La entre los división módulos. de los módulos. ¿Estás de acuerdo que la división de los módulos, el módulo de U dividido el módulo de Z es el módulo de la corriente? Sí. Yo también. ¿Cómo se resuelven los ángulos en un cociente de dos fasores escritos, como decía Julián? ¿Steinmetz era, Julián? Se fue Julián. Bueno, en forma polar, digámoslo. Bueno, ¿quién me lo dice? QB menos, perdón, Phi. phi B menos phi. Esperá que lo pongo despacito, despacito. Phi B Menos phi. phi es igual a phi B B menos phi. menos phi. Pasamos menos phi del otro lado. Paso phi i del otro lado. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que se den cuenta que el desfasaje entre la tensión y la corriente, porque este es el desfasaje de la corriente, este es el desfasaje de la tensión. ¿Qué es esta diferencia de fase? ¿Quién me impone esta diferencia de fase entre el vector tensión y el vector corriente? La impedancia. La carga, correcto. Es la carga la que me dice, o que gracias a sus o debido a sus características, me dice cuánto es ese desfasaje entre el vector tensión y el vector corriente. Imagínense, por ahí dijeron, pongamos phi, el ángulo, perdón, la tensión sobre el eje real. Entonces hacemos esto. ¿Yo puedo tener acá la tensión? Sí, ponele. ¿Dónde está la corriente? Si la tensión está sobre el eje real, ¿cuánto vale phi b? ¿Cuánto vale phi b? 0. Cero. Cero. Menos phi. Por eso lo te da tanto, atrasada la corriente. Por lo tanto, la corriente va a estar acá. Acá tengo la corriente. Y el ángulo de la corriente, ¿cómo me dio? ¿Cómo me dio esto? Si en esta cuenta, si esto es 0, ¿cómo me da el ángulo? Negativo. Negativo. Quiere decir, si seguimos con los colores, menos phi. ¿Y este quién es? La tensión habíamos hecho con ángulo 0. ¿Y este quién es? En este caso particular, me está coincidiendo ¿con quién? Con phi. ¿Y está bien que el ángulo me dé negativo, el de la corriente? ¿El de la corriente acá? Sí, tiene ¿Por sentido. qué? Porque ¿Por si qué? yo estoy tomando la tensión Porque en el cero, inductor adelanta la tensión. claro. Porque la impedancia es resistiva e inductiva, por lo tanto esto es positivo.
Pero para la corriente, el ángulo termina siendo, si esto es 0, negativo. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Mm? No va a ser nunca 90 grados porque tengo una carga que tiene un comportamiento RL, yo les digo así. ¿Mm? Sí, es como, a ver, creo que es imposible tener alguno de los ideales, digamos, tanto L como C, porque siempre vas a tener un componente resistivo. ¿Sabes dónde tenés muy cercano a 90 grados, pero muy cercano, 89 y pico? En una carga capacitiva pura. Es decir, un capacitor conectado a la red, la tensión y la corriente en la rama capacitiva prácticamente es 90, porque no tiene, la carga capacitiva prácticamente no tiene pérdidas. Hay una pequeña pérdida, pero es muy, respecto de la potencia reactiva en juego, o las características que presenta un capacitor, se puede considerar que es ideal. No así un inductor, porque un inductor está construido con alambre, ¿sí? Ese alambre es cobre, cuando en función de la cantidad de las vueltas que tiene y de la inductancia que se necesita obtener, vos vas a tener una cierta resistencia dada por el cable, ¿no? Por la resistencia propia del Claro, conductor, porque sí. está diseñado el inductor, a eso me refiero. Si bien es un valor pequeño, pero un inductor real, el circuito representativo de un inductor real es esto. Esto es un inductor real, una parte resistiva que me lo está que me dice el valor de la resistencia de todo este alambre, ¿sí? Y después sí la parte inductiva. Pero bueno, acá estamos hablando 85, 86 grados, ¿no? Como visto desde acá como una Z, ¿no? ¿Está bien? Bueno, nos falta definir ahora lo que acabamos de ver es ley de Ohm compleja y lo que vimos para un circuito serie, donde lo que pusimos ahí un poco compactado, los tres elementos que vimos conectados en serie. Nos resta ver la carga cuando los tres elementos están conectados en paralelo. Así que voy a borrar esto. Discúlpeme si voy rápido, pero bueno, como lo tienen en el apunte, lo pueden ir leyendo y lo que les falta lo van sacando del apunte. Pero ¿entendieron conceptualmente cómo lo resolvimos y qué le pasa a la tensión y a la corriente en función de las distintas cargas que le conectamos? Igual es un pantallazo, ¿eh? Profe, y yo le hago una consulta. Esto después es lo que vamos a empezar a aplicar para carga aparente, reactiva y eficaz. ¿Eficaz era la otra? Potencia. De potencia, cierto. Esto lo vamos a utilizar para calcular después un alimentador, un cable, caída de tensión. Espera que seque un poco. Algo que me... ¿Se acuerdan?
Suma de complejos, sí, ¿verdad o no? Sí. Sí. Se los voy a mencionar nada más. Voy a hacer un... que está en el apunte y me olvidé de mostrárselo. Yo tengo... tres cargas. Z1, Z2, Z3. Una fuente, ¿sí? Una tensión U. Y, no me acuerdo, a ver, ¿qué habíamos puesto? Z1. Un inductor. Nunca había una resistencia. Entonces, vamos a mantener lo mismo. Donde Z1 es R1 más JXL1. Z2 es R2 menos JXC2. Y Z3, R3 más JXL3. ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Sumo miembro a De la miembro. misma manera que hicimos cuando teníamos un elemento. Lo que pasa es que ahora tenemos, yo no dibujé lo que hay adentro de cada caja, ¿sí? Pero tengo tres impedancias en serie y la composición de cada impedancia es la marcada bala que está abajo. ¿Mm? Entonces, sumando las caídas de tensión y haciendo exactamente lo mismo, tenemos que U, ¿a qué es igual? U es U1 más U2 más U3. Acá tenemos así, igual. U3. Entonces tenemos, ¿a qué es igual? Ahí por Z1 y por apurado, por Z2 y por Z3. ¿A qué es igual U? Factor común. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿no? Sí. Acá vamos a Sí, sí. ponerle, hacerlo mejor así. Ahí está. ¿Está bien lo que hice? ¿Cómo lo hacíamos esto? ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. ¿Y esto qué es? La R equivalente del circuito. Exactamente. Y por ZT. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora sí pasemos al circuito paralelo. ¿Mm? Para el circuito paralelo vamos a definir
previamente, mientras borro, y cargamos otro poquito, vengo mal con la... Vamos a definir a la inversa de la impedancia. Y a la inversa de la impedancia la vamos a llamar a Admitancia. admitancia, correcto. Y la admitancia también es un número complejo, ¿o no? ¿O no? Sí. En principio vamos a ver cargas tipo RLC conectadas en paralelo donde en la rama, en cada una de las tres ramas que ahora voy a dibujar, va a haber uno de los elementos. Tan solo un elemento. O sea, en una rama va a estar la resistencia, en otra rama el inductor y en la otra rama el capacitor, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la fuente y en cada una de las ramas su respectiva corriente. Y a esta corriente la vamos a llamar IR, a esta corriente IL, y esta corriente IC. ¿De acuerdo? Bueno, les había dicho que la admitancia es también un número complejo y viene dado por la inversa de la impedancia. ¿Sí? En principio, si tuviera teniendo esas cargas, tengo algo más sencillo. Pregunto, ¿se puede aplicar la primera de Kirchhoff en el circuito mostrado? ¿Es válida la primera de Kirchhoff? ¿Cuántos nodos tenemos acá? 2. Dos. Este que yo estoy marcando y este de arriba, porque este punto y ese punto es común porque no hay diferencia de potencial. ¿Es válida la primera de Kirchhoff? Disculpa, profe, una consulta. Sí. ¿Qué significa ese símbolo que igualaste a 1 sobre z? Me quedé ahí, no lo escuché. La admitancia. La mostré, te dije lo que era, pero no la habíamos definido todavía. Gracias. Que a eso estamos apuntando. La pregunta es, ¿puedo aplicar la primera de Kirchhoff en este circuito como hacíamos en corriente continua? Sí, Sí, bueno, decímela. ¿A qué es igual aplicando la primera de Kirchhoff en el nodo de arriba? ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff?
La sumatoria de las corrientes es igual a 0. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Y dicho de otra manera, ¿qué habíamos dicho también? Que las salientes son iguales a las entrantes. Que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. De la izquierda sumame las corrientes entrantes. IR más IL más No, S. las entrantes. Ah, I. ¿Y a qué es igual entonces? ¿A la I suma de es las igual corrientes? a la Hay salida. R y L y C. Ahí está, ahí está. Pero sin perder de vista, ya me dio tiempo para cargar el marcador, que la suma ¿cómo es? Igual que cómo era la suma de las tensiones al recorrer el circuito cerrado cuando empezamos en el circuito, que vimos el circuito serie. Nosotros sumamos ¿qué? O Fasores. aplicamos una ecuación de equilibrio de tensiones, pero fasorial. ¿No? Cuando recién lo hicimos en el circuito serie. Bueno, en el circuito paralelo estamos aplicando también una ecuación de equilibrio de corrientes, pero las corrientes las debemos sumar genéricamente como vectorialmente, ¿de acuerdo? Es decir, es válida, por supuesto, la primera de Kirchhoff, pero sin perder de vista que suma vectorial. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien, hagámoslo. ¿A qué es igual IR? U sobre R. Tengo una tensión aplicada. Esta tensión aplicada está aplicada a R, a L y a C. ¿A qué es igual IR? Yo dejo I de este lado, o ya que arranqué por acá, me quedo acá. ¿A qué es igual IR? Aplicando ley de Ohm. Tengo la tensión y tengo... U sobre R. Correcto. ¿Y L? EU sobre JXL. Sí, señor. U sobre JXL. Y acá está el tema. Más que... Menos 1. No, más, porque este más me lo... ¿Más que? ¿Acá qué pongo? Ah, y U. menos JXC. Ah, menos JXC. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Factor común U. Por ejemplo, factor común. Lo voy a hacer acá arriba yo. Tengo, repito, y igual U, factor común de ¿qué? De 1 sobre R, ¿de acuerdo? Más, vamos a hacer varios pasos. Puedo voy a sacar nada, no voy a sacar nada, voy a dejarlo así ahora. Bien. A ver. 1 sobre R. Yo ahí tenía, lo que pasa es que lo dejé, lo presenté nada más. Hagamos un paréntesis de acá, volvamos a esta ecuación. Y fíjense que no es tan sencillo cuando tengo Z. En el caso este tengo R nada más en esta rama. Tengo una característica inductiva pura y tengo una característica capacitiva pura. Y yo acá lo presenté como la inversa de una impedancia, la admitancia, lo cual es correcto. Ahora, esto, dependiendo de las características que tenga esta impedancia, si yo le aplico, digamos, esta función se conoce como función inversión. Si yo aplico esta función, las partes reales e imaginarias de la admitancia van a ser, no van a ser estrictamente 1 sobre R, ¿sí?
simplemente porque tengo una Z que tiene dos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir en forma particular la admitancia para el caso que en lugar de tener una impedancia con los dos, o sea, una impedancia del tipo Z igual R más JX, voy a tener una impedancia, por ejemplo, vamos acá, Z igual R. Puede darse el caso, que es justamente este caso. Tengo conectado a esta fuente una carga resistiva pura. Entonces, si yo digo la admitancia es la inversa de la impedancia, ¿cuál va a ser la admitancia de la rama R? De la rama que contiene la resistencia. 1 sobre R. 1 sobre R. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos este otro caso. Si yo tengo una impedancia, ¿sí?, que es JXL, ¿cuánto vale la admitancia de la rama que contiene solamente el inductor? 1 sobre JXL. 1 sobre JXL. Bien. ¿Qué hacemos con esta J que está en el denominador? La tenemos que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Con el conjugado. Multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador. El conjugado de JXL es menos JXL. Multiplico y divido para ambos lados, numerador y denominador. ¿Y qué obtengo? Arriba, ¿qué tengo? Menos JXL. Y abajo tengo Hagamos los dos XL al por ahí. Ahora, ¿qué cuadrado. tengo? Acá tengo más por menos. 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 J por J. Se van. No. J por J. Menos J 1. cuadrado. Ah, menos 1. J cuadrado, que es menos 1. Sí. J cuadrado, que es menos Menos 1 1, por el con menos el 1 se menos, pone positivo. me queda más. ¿Y qué me queda entonces en el XL denominador? cuadrado. XL al cuadrado. El cuadrado se va con esto. ¿Y qué me queda entonces? Me queda menos J1 sobre XL. ¿Mm? ¿Y esto qué es? La admitancia de la par de esta rama que contiene solamente ¿a quién? Al inductor. Bueno, de la misma manera tenemos que hacer con el capacitor. ¿Mm? Entonces, borremos acá, nos falta lugar. Y tengo IC, ¿a qué es igual? 1 sobre menos JXC. Y acá lo mismo. Más JXC más JXC. ¿Mm? Me va a quedar que IC es igual a JXC en el numerador. Tengo J por J menos 1, más por menos, menos con el menos me queda más, y me queda XC al cuadrado. Por lo tanto, me queda J, esto se va con esto, 1 sobre XC. ¿Mm? ¿De acuerdo? Fíjense que se invirtieron los signos ahora. Una carga inductiva tiene una admitancia solamente con componente imaginaria, pero con el signo menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y una carga capacitiva es al revés. Tiene
una admitancia, una parte imaginaria de la admitancia con parte positiva. Parte imaginaria positiva. ¿De acuerdo? ¿Lo ven eso? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, está viendo medio Entonces, borroso, pero se ve. ¿se ve mal? Sí, se está viendo De medio momento sí. Qué bacana. Bueno, la parte... Ahora vamos a volver un poquito para que vean. Esto lo necesito borrar. Y voy a representar, para que vean que no es cuando es una carga, cuando es una impedancia que tiene los dos componentes, la cosa se complica. Y es lo que voy a dibujar, les voy a hacer acá. Acá tengo la admitancia. La admitancia, al igual que la impedancia, es otro número complejo y también tiene una parte real y una parte imaginaria como número complejo, ¿no? Entonces, la parte real, ¿qué se imaginan que va a ser? Yo acá lo borré. Si esto es R y es expresado como Z igual R, la admitancia, como dijimos que era, 1 sobre R. ¿Esto qué es? La unidad. Vamos. ¿Cuál va a ser la unidad? Siemens. ¿Cuál va a ser la unidad de la admitancia? Siemens. Uno sobre El uno. Siemens, justamente, es la inversa de la resistencia. Acá tenemos que una carga resistiva pura. Esto es la unidad Siemens y esto lo llamamos, igual que lo llamamos en corriente continua, G. Y a la parte imaginaria de la admitancia, ¿sí? Cualquiera sea, la llamamos como, por ejemplo, 1 sobre XL. Si yo tuviera esto, 1 sobre XL, ¿sí? Con signo menos, ¿no? En J, y con el J adelante, que yo acá no lo puse, ¿cómo lo vamos a llamar? Susceptancia. O sea, la parte real de la admitancia es la conductancia, y la parte imaginaria de la admitancia es la susceptancia. ¿Mm? Esto es este número complejo que lo definimos como admitancia. Es G menos JB. En este caso, ¿por qué le puse menos? En forma genérica es más menos, pero como acá yo voy a utilizar, fíjense, 1. Habíamos puesto que era el ZR más JX, ¿verdad? Por ejemplo. Lo que tengo que hacer acá es justamente hacer exactamente lo mismo que hicimos en este caso, eliminar el operador imaginario del denominador. Por lo tanto, para hacer eso, al igual que lo hicimos aquí, con un solo elemento, vamos a hacerlo, pero para 2 elementos, para que vean cómo no se complica, pero es más laborioso. ¿Y cómo lo hacemos? Igual que como lo hicimos, multiplicamos por R menos JX, o sea, por el conjugado del denominador, tanto numerador como denominador. ¿Se llega a ver ahí? Sí, ahí se ve bien. Bien. Por lo tanto, acá hacemos distributiva, esto es fácil, ¿no? 1 por esto es esto que está acá arriba, ¿sí? Acá hacemos distributiva, R por R. Esta vez lo vamos a hacer. R cuadrado, ¿está bien? Sí, Acá sí, tengo es una diferencia de menos cuadrado. JXR, RX menos J. Acá tengo más JXR. Y acá que tengo más por menos, menos, J por J, J cuadrado, con el menos me queda más, X por X, X cuadrado, más X al cuadrado. Todo esto en el denominador, y arriba me queda R menos JX.
este y este, ¿están de acuerdo? Se simplifica. Acá sigo poniendo lo mismo, para que vayan viendo. Y acá, ¿qué me queda? Acá me queda, lo voy a hacer así, me queda r cuadrado más x cuadrado. ¿Qué es esto? Si eso tuviera la raíz cuadrada sería el módulo. Si de fuera Z. la raíz cuadrada de esto sería el módulo, ¿no? Es ¿Vos la te impedancia por acordás? el cuadrado. Z, mirá, z módulo, habíamos dicho que era r cuadrado más x al cuadrado raíz, ¿no? Por lo tanto, z cuadrado, si la raíz pasa como cuadrado, me queda que es r cuadrado más x cuadrado. Es esto que está acá. Por lo tanto, esto que está acá es el cuadrado del módulo, ¿de acuerdo? Quiere decir que me queda r menos jx arriba y abajo, ¿qué tengo? El módulo Z cuadrado. El cuadrado del módulo. Disculpen que lo borre así, pero no tengo más pizarrón. Por lo tanto, vamos a hacer un paso más. Yo voy a escribir r sobre el cuadrado del módulo al cuadrado menos jx z. Ahí está. Esto es una j mal hecha, pero j. Parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren acá. La conductancia, o sea, la parte real de la admitancia, me queda que es esto sobre z módulo al cuadrado. Menos j x sobre z módulo al cuadrado. Esto es sí, perdón. ¿Mm? G menos j. ¿Ven que se complica si yo tuviera acá cargas, digamos, RL, RC, ¿eh? Y así en varias ramas, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto que yo lo hice rápidamente está en el apunte. Nosotros en general vamos a trabajar con circuitos más simples. ¿Mm? Pero bueno, quería dárselo para que lo tuvieran. Bueno, preguntas, debe haber muchas, pero bueno, a medida que empecemos a resolver ejercicios, se van a ir disipando. ¿Les parece que empecemos a resolver circuitos simples? Y hagamos los diagramas de impedancia y fasorial de tensión y corriente. Sí. Bien. Denme un minuto que borro y arrancamos. Profe, la G era conductancia y la B. Susceptancia. Está en el apunte. Susceptancia. Se escribe, empieza con S y tenés la P en el medio, que a mí me gusta no obviarla como septiembre. La unidad que también sería Siemens. Siemens, sí, sí. La conductancia es la parte real de la admitancia, parece un trabalengua, ¿no? Y la susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia. O sea, vos tenés que trabajar con admitancias cuando trabajás con circuitos con las ramas paralelos. Y tenés que trabajar con impedancia cuando trabajás con cargas que están en serie. ¿Mm? Vamos a hacer un circuito simple y vamos a empezar a jugar con los números complejos y a representarlos y a empezar a perderles el miedo. No vieron todavía número complejo, ¿no? ¿Ustedes en álgebra? No, todavía no.
Al menos mi curso. No, creo que lo ven al final. Hemos luchado durante muchos años para que lo den al principio, pero no hay vuelta. Bueno, vamos a hacer un circuito simple, para empezar, nada raro. Tengo una fuente. Una resistencia y un inductor. El inductor, la unidad es el henrio. Vamos a... ¿Se llega a ver? 20 milihenrios. Y R igual... Vamos a ponerle 10 ohm. Y acá tenemos la tensión. Lo voy a escribir acá abajo. 220 con ángulo 30. Y vamos a agregarle, lo ponemos en rojo, queda mejor. Ya les dije, estas polaridades les resulta de mucha ayuda. A ver si tengo mi marcador acá. Profe, Sí. ¿cuál es lo que está escrito al lado de 20? Milihenrio. Muy feo me salió. Ahora milihenrio, 20 milihenrio. Es una M. Lo vamos a hacer juntos, no te hagas problema, pero bueno, quería... ¿No nos estaría faltando el dato de la frecuencia o No, de bueno, omega? yo la doy por 50 Hz. 50. Listo. Listo. Yes. Bien, estás en tema. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer acá? Ya que dijiste 50, faltaba la frecuencia, decime lo primero que hay que hacer acá. Calcular XL. Calcular XL. ¿Lo ven todos eso? Va, tipo, en vez de pasar de milihenrio a henrio. No, sí. No, a pasar a ohm. Primeramente Sí, pero no. lo que tengo que encontrar es la reactancia inductiva. ¿A qué es igual la reactancia inductiva? Al producto de omega por L. Omega es 2 pi por la frecuencia por L. Para encontrar la reactancia inductiva, L tiene que estar expresado en henrio. Como yo lo tengo en milihenrio, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Eso no creo que no se los dije, pero bueno, resulta de la parte práctica. 2 por pi por 50 por 20 por 10 a la menos 3. Yo la cuenta no la hice, así que si alguien me hace la cuenta... A ver, si no me equivoqué, es 0,62. ¿Cuánto a eso? ¿6,28? Sí, puede ser. Más o menos con ese valor daba una... Es 6,28 me da a mí también. ¿Qué? Ohm. Correcto. 6,28 ohm, dejémoslo ahí. Bien. ¿Qué es lo que se pide calcular? Ah, bueno, espera que no te lo complete. No lo he completado. O sea, lo que pedimos acá o lo que pretendemos es calcular
ya que está, lo acabo de inventar el ejercicio, ¿eh? Calcular y calcular, vamos a poner calcular y realizar el factorial de U e I, retención y corriente, y además UR y UL. ¿Mm? Calcular la indicación del amperímetro. ¿Mm? Para no escribir tanto. Calcular la indicación del amperímetro. Es un amperímetro ideal, ¿no? Que agregué ahí. O sea que es un amperímetro que tiene resistencia interna 0. Así que no le afecta al circuito. Eso quiere decir que es ideal. Un valor tan bajo en la bobina que tiene el amperímetro que lo puedo considerar que es 0. Si bien no es 0, pero a los fines del cálculo sí lo podemos hacer. No me afecta en despreciar esa resistencia interna. Bien. Bueno, tengo 6,28 de reactancia. Tengo que calcular y tengo que calcular la indicación del amperímetro. ¿Es lo mismo? La diferencia es que El amperímetro. En este caso sí, porque es un circuito en serie. Es un circuito en serie, ¿es lo mismo? La pregunta es conceptual, ¿eh? ¿Es lo mismo calcular la indicación del amperímetro que calcular I? Sí, Sí, porque estamos trabajando con valores eficaces. Ahí lo que. No sé si vos habías dicho, Ricardo, también, que quizá el amperímetro no te iba a dar el ángulo. Claro, y el amperímetro. El amperímetro no te da el ángulo, El amperímetro. obviamente. el El valor de... amperímetro da el valor eficaz de corriente. Claro. Y lo que les puse o les hice hincapié acá, que I, calcular I, dice, ¿no? Con una rayita en la parte superior. Calcular I significa calcular esto. Módulo y argumento, módulo y ángulo. ¿Mm? Acá tiene que aplicar ley de Ohm, ¿sí? Tiene que obtener Z. Obviamente el módulo de la corriente va a ser la indicación del amperímetro, pero lo que yo estaba buscando con la pregunta era identificar, digamos, fehacientemente el número complejo que les estuve marcando acá, ¿sí? Este cálculo a hacer con la indicación del amperímetro, que es solamente el valor del módulo de ese número complejo que es la corriente. Bueno, ¿cómo calculo I? ¿Cómo calculo I? U sobre la Z. ¿Cómo? U sobre la Z. U sobre Z. ¿Tenés U? Sí, 220. En ¿Tenés 30. Z? Lo puedo ahora No, hay que escribir. sacarla. O sea, sí lo tengo, La tenemos pero en tengo que dinámica. escribir. Bueno, vamos a escribirlo previamente. Punto y coma, Z que es igual. 10 En 10. más JC28. Decímelo en una expresión. Una expresión en algebraica sin valores. Para este caso. R R más más JXL. J XL. XL, pues le puse XL ahí, listo. Bien. Y esto es igual 10 más J 6,28. Ohm. Bien. Y esto es ley de Ohm. O sea, podés calcular I. ¿Cómo te la di U? ¿En qué forma? En polar. Polar.
¿Cómo está Z como la calcularon ustedes? En rectangular. En binómica. Para hacerla fácil, ¿qué tengo que hacer? Para hacer esta cuenta fácil. Sí, lo tendrías que poner en polar. En polar. La Tengo que calculadora lo pasar a trabaja. polar. No es Entonces necesario. vamos a hacerlo para que quede y se familiaricen todos. Z módulo, ¿a qué es igual? Miren acá y díganme la fórmula. Después le reemplazamos por los valores. Raíz de R cuadrado. Ahora sí, tenemos 10 al cuadrado más 6.28. Qué feo. Al cuadrado, hacemos la raíz, la cuenta la hacen ustedes, que ¿cuánto da? A mí me dio 11,80. ¿Cuánto? No sé qué es. 11,8. Sí, como 81. 11,80. Bueno, listo. ¿Y esto qué es? El módulo es eso. La unidad. Bien. Phi. ¿Quién me dice cómo se calculó phi? El arco tangente Correcto. ¿De qué? de 6,28 sobre R, que sería Del 10. imaginario Ujú. sobre el real. O sea, es el arco tangente de 6,28 sobre 10. ¿Cuánto da eso? 32,2. ¿Cuánto? 32,12. Bien. Por lo tanto, Z es igual Z módulo argumento phi igual a 11,8 con ángulo 32,2. ¿Está bien esto? Así mirando, ¿está bien? ¿Sí o no? Para este tipo de carga, ¿está bien? Sí. Miran acá y dicen sí o no. Dicen sí, ¿por qué? Porque el ángulo es positivo y es positivo en una carga, ¿sí? O sea, antihorario, en una carga de característica resistivo-inductiva como es esta. Bien. Ahora sí calculo I como U, que es 220 con ángulo 30, dividido 11,8 con ángulo, mirá cómo quedó, 32,2. ¿Y esto cuánto da? 18,63 con ángulo menos 2 con 18,63 con ángulo menos 2 con 2. menos 2,2. Entonces tengo I, que es I módulo, argumento phi I, lo escribo así en forma genérica, y es 18,63 con menos 2,2 amperes. Bien. Entonces podemos responder la última pregunta. ¿Cuánto mide el amperímetro? 18,63. Correcto. El amperímetro mide el valor eficaz o módulo de la corriente, del fasor de corriente que calculé. O sea, 18,63. Bien. Realizar el fasorial de tensión y corriente. Me queda un lugarcito como para hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí se llega a ver todo esto, sí, lo voy a hacer chiquito, ¿no? Acá tengo el más J, acá tengo los reales, ojo con lo que viene ahora, tengo el menos J. Bueno, en azul lo voy a hacer. ¿Cómo dibujo o cómo represento U? Un fasor en 30 grados, módulo 220. Correcto. Vamos a hacerlo, ténganme confianza. Este
Esto es 30. Y esto es U. Y este ángulo, como bien dijeron ahí, ¿es cuánto? 30 grados. 30 grados. La corriente. Menos 2. Vamos a hacerlo más grande porque si no me va a quedar muy feo. Pero... ¿están de acuerdo? Y este ángulo vale menos 2,2 grados. ¿Eh? ¿Dónde está phi acá? El ángulo de la impedancia impuesto por la carga que pusimos del lado de la derecha. Y sería el total de I a U. El total no, sería la diferencia del phi b y el phi i. Phi b menos phi i, o sea, el ángulo de fase de la tensión menos el ángulo de fase de la corriente, ¿cuánto da? 30 menos... ¿Están de acuerdo? Y como vos dijiste, es el ángulo comprendido entre el fasor de tensión y el fasor de corriente. Este es el phi impuesto por la carga. ¿Cómo están en realidad estos fasores? ¿Están quietos? Nosotros los analizamos, los vemos en el dominio de la frecuencia como estén estáticos, pero ¿cómo están en realidad? No, no están quietos. ¿Están como? Girando. Claro. ¿Y cómo están girando? A ver, te hago una pregunta. ¿Están girando antihorario o horario? O sea, ¿están girando así o están girando así? Y siempre antihorario. ¿Cómo? Antihorario. Antihorario. O sea, así. Un observador, este soy yo que estoy mirando, con buenas pestañas, parado en un punto, voy a ver pasar primero la punta del fasor de tensión y después voy a ver pasar la punta del fasor de corriente. ¿Y está bien que vea pasar primero la tensión y después la corriente? Sí, porque ¿Por qué? tengo un circuito RL, o sea que tiene un comportamiento inductivo y eso atrasa la corriente con respecto a la La tensión. corriente va a estar en atraso respecto de la tensión. Es decir, primero tengo que ver el fasor de tensión y después el fasor de corriente. Yo anoté también Sí. en el fasorial la UR y la UL. Sí, esto es correcto, lo que pasa es que estamos justito con el tiempo, pero Sí. podemos hacerlo igual. Lo que pasa es que me va a quedar medio feo. Lo puedes hacer Si esta es la aproximado. corriente, a ver, voy a tener que sacar esto. Saco esto, no se olviden que esto es 30, yo para que aprovechar el mismo dibujo. El ángulo ya lo saben. ¿Esto qué es? Esto es U, no pierdan de vista eso, que esto es U, ¿de acuerdo? Saquemos Pues esto está también. bueno ponerlo para ver Kirchhoff. Sí, sí, por supuesto que está bueno ponerlo, pero igual lo íbamos a hacer después en otros ejercicios, no te haga problema. Esto es la corriente. Miren una cosa. Si yo quiero representar UR, o sea, el fasor de la caída, que me representa la caída de tensión en la resistencia,
¿Dónde lo hago? ¿Y por qué? Y la caída de la resistencia va a estar en Perdón. ¿Cómo, dicho de otra manera? ¿Cómo está en un elemento? ¿Cómo está en un elemento resistivo puro la tensión y la corriente? Si yo miro así, nada más. ¿Cómo está la tensión en el elemento? O sea, la tensión que aparece en borne de la resistencia respecto de la corriente que atraviesa la resistencia. En fase. En fase. Si están en fase, entonces está color, vamos a usar negro. A 30 grados, en este caso. ¿A 30 grados de qué? Del eje X, del cero. No. Tensión y corriente están en fase, ¿o no? Sí, están en... Por eso la corriente, No. la tensión está a 30 grados. Por lo tanto, la corriente también está a 30 grados. Sí, claro, estaría si solo tuviéramos una resistencia. Claro, si tuvieras una tensión, si tuvieras la tensión U aplicada directamente sobre la resistencia, pero acá esta tensión, esta carga te produce un desfasaje. No se olviden, por eso hice hincapié en hacer este gesto, en poner así, cómo está la tensión UR, no la tensión U. La tensión UR, o sea, la tensión que aparece en bornes de la resistencia respecto de la corriente que atraviesa la resistencia. Y me dijeron en fase, y eso es correcto. Pero está en fase UR con I. Por lo tanto, si acá tengo I, también en esa misma recta de acción voy a tener UR. Por lo tanto, miren, esto más o menos se llama UR. Están en fase la corriente que atraviesa la resistencia, que es esta, y la tensión en bornes. Bueno, ahora te hago la misma pregunta. ¿Cómo está la tensión en el inductor y la corriente que atraviesa el inductor? en menos 90. ¿Quién está en menos 90? La tensión en el inductor. Pero ¿quién adelanta? ¿La tensión respecto de la corriente que la atraviesa o al revés? Adelanta la tensión respecto a la corriente. Adelanta la tensión en bornes del inductor respecto de la corriente que la atraviesa. ¿Dónde está la corriente que la atraviesa? Y acá. La corriente es única en este circuito serie, ¿verdad? ¿Dónde te cree que va a estar la A? La voy a hacer en otro color, la hago en verde esperanza. Mira. Con música y todo. ¿Cuánto vale este ángulo? 90. 90. ¿Por qué? Porque la tensión, perdón, acá, sí lo puse en verde. Esta es U. Esta es U. Esta es la tensión en la resistencia y en cuadratura, en el inductor, la tensión adelanta 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad te tiene que haber puesto el 90 ahí, para que lo veas mejor acá. ¿Está bien? Si sumamos vectorialmente, o dicho de otra manera, aplico la segunda de Kirchhoff en este circuito, aguantame que borro esto ahí arriba, un poquito. Si aplico la segunda de Kirchhoff en este circuito, yo puedo decir que U menos UR menos UL es igual a 0. U menos UR menos UL es igual a 0. Por lo tanto, U es igual a UR más UL. ¿Estás de acuerdo? Pasamos del otro lado. Lo mismo que hicimos antes. Fíjate, U es U, acá está, es igual a UR más UL. Es igual a UR más UL.
y es una suma de dos vectores. Un vector que está en fase con la corriente y un vector que está en cuadratura con la corriente. Y la corriente está atrasada respecto de la tensión, un ángulo phi impuesto por la carga, 32. ¿Se entendió? Sí. Bueno, disculpen que fui tan rápido, quise meter todo junto, pero bueno, péguenle una leída al apunte nuevamente y vamos a dedicar toda la clase del miércoles que sigue a hacer ejercicio de corriente alterna. Sencillo, nada del otro mundo. Dale. Profe, entonces Bien. el parcial es el 14. Sí. El último miércoles antes de las vacaciones. Básicamente va a ser, como les dije, mallas nodos, lo que vimos durante toda la primera parte del año y alguna cosita simple de corriente alterna. Esto lo tienen que saber para ser buenos ingenieros eléctricos, pero no para el examen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Lo van a hacer en toda la carrera. Esto recién empieza. Lo tienen que saber sí o sí. ¿Está bien? Tenemos tiempo para que lo mastiquen y lo asimilen totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, qué silencio. Bien, no. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, No, de bien. nada, buenas Buenas noches. noches. Buenísimo, entonces, nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Chao, gracias. Nos vemos. Chau, profe.